Jóvenes, buenos días. Vamos a empezar la clase que corresponde a esta segunda sesión y vamos a separar. Primero vamos a hablar un poco, ¿qué tal, Jair? Vamos a hablar primero de lo que trabajamos, conversamos en la clase anterior. Luego veremos un video, un poco para, buenos días Luis, para recordar esta parte de la que hemos visto hoy y también para poder completar, ¿qué tal Melanie? Lo que sería la clase que nos corresponde, que es a columnas. Vamos a ver la teoría, ya para la próxima semana hacer ejercicios para que puedan avanzar en su trabajo. ¿Qué tal, Gianmarco? Entonces, antes quería indicarle si es que tienen alguna pregunta sobre el trabajo final, adelante. ¿Han logrado ya subir algunos coordinadores del grupo el trabajo o todavía están esperando, Yair, o están esperando que culmina la una? Ya, yo sé, de acuerdo, ya me están confirmando que algún grupo ha tenido problemas para subir su trabajo todavía. Sí, Yair, lo que sucede es que creí conveniente, dije de repente algunos no han podido haber terminado y dar un par de horas más para que concluyan el trabajo, por eso lo extendí hasta que concluya la clase. Pero no hay ningún problema, si alguien lo ha subido antes, pues mejor. Sí, Gianmarco, dígame, le escucho. Gianmarco. Gianmarco, le escucho, adelante. Gianmarco, no le escuchamos. ¿Cuál es su consulta, Gianmarco? Gianmarco, bueno, al parecer todavía tiene algún inconveniente quizás para comunicarse. Bueno, pero vamos ya, en algún momento está pendiente, si él ingresa ya vamos conversando. A ver, entonces, Jordan Ruiz, ¿qué tal Jordan? ¿Puede encender su micro? A ver, coméntenos qué estuvimos viendo la clase pasada. Jordan Ruiz, ¿qué puntos son los que ha visto? Ya, profesor, ¿sí me escucha? Comentarnos. A ver, adelante, sí, le escuchamos. Sí, las clases pasadas hemos visto sobre los encofrados. Ya, correcto. ¿Qué Más que todo, puntos de lo que se ha hablado, por ejemplo, a usted le ha llamado la atención o lo ha visto que tienen mayor importancia que otros? ¿qué cosa? Adelante, le escuchamos. Jordan. ¿Se me escucha, profesor? Jordan, Ahora sí, ¿se me a escucha? ver, Sí, puede sí, los conversar. encofrados, ya, los encofrados están a cargo del constructor y más que todo son importantes dimensionarlos porque estos pueden afectar a las columnas y elementos de concreto. Ya, y este dimensionamiento, por ejemplo, ¿qué aspectos cree usted que deben de tener en cuenta para poder plasmarlo en el plano y tener ya las medidas para la construcción? Se debería tener en cuenta las medidas del plano. Y creo que por experiencia, o sea, una construcción tiene las columnas se hacen con un poco menos columnas o muros se hacen con un poco menos de la medición del plano porque luego creo que venía su tarrajeo. Eso es lo que he visto en algunas Claro, es obras. importante lo que usted comenta, diferenciar que nosotros el plano lo vemos, pero es una dimensión
ya totalmente acabada. Y en la parte constructiva, nosotros, para poder acabar la columna, tenemos que continuar con otro proceso posterior a la colocación del concreto, que es colocar el terrajeo. Entonces, si es una columna cuadrada, las dimensiones serán en todo el perímetro menores a la del plano, porque hay que dar el revestimiento de la columna o el tarrajeo de la columna. Si vamos a colocar 1.5 centímetros de tarrajeo a cada lado, entonces habrá que disminuir esa dimensión de la columna para que al final nos quede con las dimensiones que nos dice el plano. De acuerdo. Gracias, Gianmarco. A ver, ¿qué nos puede decir el compañero Julio Laurente? Julio. Julio, ¿nos está escuchando en la sala? Julio. A ver, vamos a ver a otro compañero si por ahí puede participar. Luis Pesúa. Luis Pesúa, adelante. Buenos días, profesor. Buen ingeniero, dígame. Buenos días. ¿Qué comentario nos puede hacer de lo que estuvimos la clase pasada conversando y explicando? No recuerdo mucho, pero sé que hablaba de columnas. Con las dimensiones que debe tener, la altura sobre la base. El tema de arrastre, de arrestamiento, ¿no? Tiene que ver, creo que, con eso. Arrestamiento. Ya, de acuerdo. Bueno, es importante para lo que yo estoy haciendo de mi informe, que es el sistema estructurales sismoresistentes, que, bueno, no menciona la parte de arrestamiento, ¿no? Y bueno, acá como que especifica un poco más. Ya, y con respecto, por ejemplo, al proceso constructivo, ¿qué nos podría decir? No sé cómo explicarle con las palabras correctas. Por ejemplo, ¿qué cosa es lo que deberíamos de tener en cuenta cuando ya tenemos el plano y deseamos hacer la construcción? ¿Cómo? Disculpe. Le decía que si ya tenemos el plano y vamos a realizar la construcción de esa columna, ¿qué tenemos que pensar en realizar? Claro. No tiene bien el... ¿O por dónde podríamos empezar? O sea, ¿cuál es el orden, la secuencia del trabajo que tendríamos que hacer? No recuerdo, sinceramente, por eso no recuerdo bien esa Pero parte. usted, ¿cómo lo haría? Pues, ¿qué pensaría ahí para poder ordenar ese trabajo? ¿No? Porque tenga en cuenta que ya el plano me da las dimensiones. Entonces, ahora, ¿qué cosa es lo que debemos de pensar en hacer? No se me viene no se me viene la idea cómo establecer eso. Usted en su trabajo, por ejemplo, del expediente técnico, ahí la parte constructiva, por ejemplo, ¿qué cosa es lo que dice? Yo soy del diseño sismoresistente, estructural.
Sí. Ya, pero dentro de ese diseño sismo resistente, ¿qué condiciones o qué datos me da para la construcción? Ah, ya, por ejemplo, la zona de zonificación. Sí, hay varios aspectos, ¿no? Ya, o sea, la zona de zonificación, ese dato, ¿por qué es importante para la construcción? Porque dependiendo de la zona donde esté, las cargas, la energía sísmica puede ser mucho más, más devastador, ¿no? Va a ser más complicado. Por ende, tenemos que elegir sistemas estructurales que se Ya, adapten a las exigencias, ¿no? Que posea. Por ejemplo, ya, construir un ¿de colegio de segundo acuerdo? piso en la costa no va a ser lo mismo que construirlo en la selva oriental, ¿no? De Loreto, porque son distintas zonas de zonificación que Ya, responde al epicentro. entonces, por ejemplo, con lo que usted menciona, me da a entender de que la ubicación de cada uno de esos proyectos previamente a poder nosotros realizar el trabajo de la construcción, de acuerdo a lo que hemos estado conversando en el procedimiento constructivo, debemos también tener en cuenta que ha sido previamente analizado el proyecto y en base a eso se ha recomendado desde el punto de vista de diseño cuáles son las características que tiene ese elemento y en función de eso es lo que nosotros debemos realizar ya el proceso constructivo. ¿De acuerdo? Claro. Ya, gracias. A ver, vamos a ver algún otro compañero. Noelia Bellido. Noelia. Profesor, ¿Qué tal, Noelia? Adelante. ¿Qué nos puede comentar de lo que estuvimos hablando? Igualmente también del video que se vio o de algún otro punto. en el video se mostró un encofrado tipo de mesa para grandes dimensiones y nos mostraba cuáles eran sus condiciones para su transporte y también los encofrados que se vio en la clase. Y algunas medidas de seguridad que ha visto para este sistema de mesa de encofrados que debemos de tener en cuenta. Sí, en el video mencionaba sobre los factores como el aire, que no debería haber mucho viento o algo así. También aparte de la grúa o quién dirigía, tenía que haber un responsable el cual dirigía la grúa para que no desnivele y colapse y se pueda caer. De acuerdo, entonces podemos decir que es un trabajo de seguridad importante el que incluye no solamente a lo que son los operadores de la grúa, al personal que está en las proximidades del área de trabajo, sino también es una seguridad que se debe de tener en cuenta para lo que vendrían a ser las partes exteriores a donde se ha colocado este sistema, porque acordémonos que el sistema se coloca debajo de la losa y debemos de tener el área totalmente libre internamente cuando hemos concluido con el encofrado de la losa para retirar del interior y sacarlo al exterior. Entonces, una vez que lo sacamos al exterior, recién ahí la grúa podrá levantarla o podrá trasladarla
algún otro punto o otra zona que se crea conveniente. De acuerdo. Gracias, Noelia. Karen Wingo. Karen. Diana. Sí, profesor. Bueno, Sí, Karen, ¿qué tal? ¿Cómo está? Coméntenos a ver qué cosa es lo que usted ha podido haber visto o haber ya relacionado con la parte teórica que hablamos o de repente del video, la clase anterior. Adelante. Karen, le escuchamos. sobre algunos tipos de fallas que se presentaron en los ecofrados o que se presentan en los ecofrados. Ya, por ejemplo, ¿cuál de las fallas cree que tiene mayor importancia y que debemos de tener un mejor cuidado y un mejor control para evitarla? ¿Cuál de las fallas? Por ejemplo, haciendo un vaciado incorrecto de un encofrado. Ya, ¿y cuál sería esa situación incorrecta? ¿O qué nos hemos podido haber olvidado, por ejemplo? O algo que se hizo en exceso también puede ser incorrecto. Por ejemplo, en la construcción, digamos, al momento de verter o nivelar o curar el concreto. ¿Ya? Por ejemplo, digamos, para que pueda considerarse como un vaciado incorrecto del concreto, puede existir segregación, quizás bajo contenido de cemento, un curado inadecuado. O sea, quiere decir que el diseño de mezclas es importante que considere algunas características de los materiales y también del proceso constructivo que se va a realizar para poder garantizar esa buena calidad. Exacto. Ya, perfecto. A ver, su compañero Yair por ahí está enviando algunos comentarios también. Yair, adelante, la escuchamos. ¿Cómo así el movimiento del encofrado puede ser, por ejemplo, un error o un aspecto que puede generar un problema? Sí, Yair, lo escuchamos, adelante. Profesor, buenos días. ¿Me ¿Qué escucha? tal? Sí, ¿no? Buenos días, sí se le escucha, Sí, adelante. bueno, yo lo que he visto es la deformación de movimientos del encofrado, ¿no? Lo que he visto es que si el encofrado, o sea, no se coloca ni se asegura adecuadamente, pues esto tiende a moverse, ¿no? O a deformarse durante el proceso de vertido de concreto, lo cual, ¿no? Esto podría resultar en una estructura de concreto fuera del plomado, ¿no? Mayormente que se va a realizar el plomado y todo eso, el nivel o la alineación. O sea, eso se vería por fallos de deformaciones de movimiento de encofrado. Ya, usted ha cogido y ha tocado un punto que es muchas veces un poco olvidado, y es el pensar de que antes de realizar un vaciado debemos de verificar que cada una de las partes se encuentren totalmente rígidas, se encuentren firmes y se encuentren también unidas adecuadamente. Porque si es que no verificamos de esta forma y confiamos en el trabajo
que se ha podido haber realizado por algún motivo. Imaginémonos de que si esa seguridad no es la adecuada, no solamente en el proceso constructivo cuando se está haciendo el encofrado, puede ser también que esa madera que se está utilizando, si ese encofrado de madera, sea muy antigua. Y esa madera, los bordes no tengan la suficiente calidad en el grosor, en la textura. De igual manera también, por ejemplo, en lo que vendría a ser la uniformidad del encuentro de los dos planos, si estamos hablando de una esquina. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Que por allí nosotros colocamos un clavo y el clavo va a ceder. Acordémonos que en la obra no colocamos generalmente encofrados nuevos, son encofrados que ya tienen una buena cantidad de usos, que se han clavado y se han desclavado, y al desclavar se forman astillas y no sale la madera de manera completa. Entonces, nosotros al confiarnos y concreto, vamos a tener el problema de que ese clavo se va a mover y al moverse el clavo, pues ya no va a fijar adecuadamente el encuentro de los dos planos. ¿Y qué cosa tenemos? Que se desplaza la tabla. Hay un movimiento de la tabla y consecuencia que se desplaza la tabla, el concreto va a caer al suelo. Entonces, aparentemente una cosa que no tiene mucho de importancia es fundamental principalmente en la madera, porque la madera la usamos muchas veces. Normalmente nos recomiendan de 10 a 15 usos, pero no es así. Y si no la conservamos adecuadamente la madera, después de haber desencofrado, vamos a tener el problema de que esa madera se va a deteriorar mucho más rápido. De acuerdo, Yair, gracias. ¿Algún otro comentario de algún compañero de manera libre que desee opinar o desee comentar? Adelante. Un poquito para poder concluir esta parte. Bueno, entonces les voy a pasar este enlace para que puedan ustedes ir viendo el video, por problemas del audio, y ya luego lo comentamos. Todos ya tienen el enlace allí visible para que puedan ingresar a él. Sí, es importante también no solamente la presión, como dice su compañero de Yair, sino el exceso de la carga que se puede presentar en el encofrado. Ahora, principalmente en el tema que vamos a hablar de columna, esta sobrecarga está un poco más controlada, pero de todas maneras es importante tenerlo en cuenta, o el no respetar los plazos para el desencofrado, como lo comenta su compañero Yair, que se refiere al desencofrado prematuro. A ver, jóvenes, entonces, ¿están ya accediendo al video? ¿Pueden ver el video? A ver, coméntenme, ¿ya lo están viendo? ¿Alguien ya ingresó al video? Ya, perfecto. Entonces vayan viendo y luego ya hacemos el comentario. Estén atentos a los puntos, a lo que se indica, es bastante interesante.
Bueno, jóvenes, vamos a hacer ya algún comentario a lo que corresponde a la parte de lo que sería este video. Adelante. ¿Algún voluntario que quiera comentar? ¿Algún compañero o compañera? Sí, Jordan, le escuchamos. ¿Se me escucha, profesor? Sí, algo que me Sí, queda del video es que muchas construcciones más fallan por dinámica que por estática. Y las ya, fuerzas correcto. dinámicas son las generadas por los sismos. Aparte de que hay diversos tipos de columnas, ya sea de madera, o de concreto armado, o de acero. Las de acero son para luces creo, muy altas, o sea, de 12, 15 metros. Muy largas. Muy largas, ahí está. De 12, 15 metros Ya, y eso. ya. Entonces es importante tener en cuenta que hay una diferencia de comportamiento haciendo el análisis bajo unas solicitaciones de carga y también bajo algún tipo de propuesta en el proyecto, que esto es lo que nosotros debemos de tenerlo en cuenta para poder tener un comportamiento garantizado desde el diseño sísmico. Gracias. Lucas, le escuchamos, adelante. Sí, bueno, lo que me gustó del video es cuando menciona partes de que las columnas son lo que deben resistir las fuerzas dinámicas y más que todo en el momento de explicar por qué fallan las construcciones acá, son más que todo por las lluvias y el 80% de las casas acá en Lima son construidas de manera informal, es decir, que no cumplen con la norma sismorresistente que es la E030. En este caso es como que la principal causa de estos derrumbes, ¿no? Y la mal, bueno, el de no hacerlo formal, ¿no? Ya, de acuerdo. Entonces hay que también tener en consideración que estos aspectos que son importantes, como usted lo menciona, para poder no replicar los proyectos y que cada proyecto tenga su propio análisis y también cada proyecto se adecue a las condiciones del suelo, a la ubicación, de igual forma también a lo que vendría a ser sus análisis de cargas y todo de forma general. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver otro compañero o compañera que quiera participar o que haya hecho algún comentario y quiera ampliar acá en el chat. Sí, Luis, adelante Luis, le escuchamos. Sí, también como mencionó ahí en la estructura, al inicio mencionaba sobre la importancia que tiene los sistemas de arrastramiento para flexibilidades, para cargas laterales, para ser exactos, y que estos ayudan mucho en la rigidez, ¿no?, de la estructura. Ya, de Sobre acuerdo. todo, sí. Correcto. Entonces, con lo que usted comenta, la rigidez de las estructuras son importantes dentro del análisis y esto constructivamente, una vez que se concluya el proceso del diseño, debemos de tener en cuenta que los procesos de desarrollo de cada una de las partes para poder tener el sistema constructivo eficientemente debe de garantizar en todo momento el seguimiento minucioso, el seguimiento y control detallado de cada uno de los aspectos o de cada una de las tareas que se encargan, si estamos hablando de los que están encofrando, estamos hablando de los que están colocando el fierro, estamos hablando de la preparación del concreto, para que al final todos ellos garanticen ese elemento, suponiendo que fuese una columna que esté totalmente rigidizada
para que tenga el comportamiento adecuado. Gracias. ¿Qué nos puede decir, a ver, algún otro compañero o compañera que lo tenemos por acá? Diana, Rata, Diana, adelante. Diana, ¿me escucha? Cristina Arrieta. Cristina. Cristina. Alexander Chilet. Alexander. Bueno, de acuerdo, entonces vamos a continuar. Es importante concluir del video que el análisis que se realiza en la parte estructural nos va a garantizar de que el dimensionamiento, los detalles constructivos, las dimensiones que aparecen aquí y también el proceso constructivo que tenemos referenciado en la memoria descriptiva y en las especificaciones técnicas nos van a garantizar que el elemento estructural que estemos planteando construir está totalmente analizado y nos queda en la obra aplicar los procedimientos constructivos de acuerdo a cada una de las normas para sus diferentes etapas y por otra parte también nos queda el control y la verificación de estos avances que se puedan ir teniendo para que se haga un proceso constructivo bastante bueno y con eso se garantice el cumplimiento de los planos y por consecuencia estemos también dando respuesta de un buen comportamiento estructural para las diferentes etapas que pueda tener el proyecto cuando está en servicio. Entonces, el comportamiento va a ser bueno y vamos a tener una estructura durable. Entonces, habiendo ya visto, comentado también los aspectos iniciales de lo que se trató en la clase anterior y lo que ahora hemos visto como parte introductoria en el video, vamos a continuar con lo que sería el tema de la clase del día de hoy. Como comenté al inicio, hoy nos toca hablar de otro elemento estructural importante dentro de lo que son los sostenimientos que nosotros realizamos para las construcciones de tipo vertical. Y hoy vamos a hablar de lo que son básicamente las placas. Entonces, las placas, que son como las que la estamos viendo, tienen dimensiones mucho mayores que las columnas en el largo y también en su ancho. Y la cantidad de acero que llevan también lo diferencian de las columnas. Son aceros que van separados en una dirección, por ejemplo, como la que estamos viendo acá, vertical, y en otra dirección horizontal. Y tienen sus sistemas de encofrados mucho más grandes, más altos, más rígidos, con características distintas a las que hemos estado hablando en las columnas. Pero lo que sí debemos de decir que es importante considerar pues un conocimiento previo
de estas placas a través de las características técnicas, criterios de diseño y propuestas de identificación de los refuerzos que nos pueden dar las diferentes normas. Y por otra parte, hablar de cómo haríamos la construcción y también la identificación de los elementos que componen para su metrado. Lo que debemos de tener en cuenta, esto es una vista en planta de una placa. Y una placa tiene tres zonas que son bien marcadas. Una zona de refuerzo, que se llama zona de elemento de borde, que esto aparece al inicio y también está al final de la placa. Y luego hay una zona que está como intermedia de las dos zonas mencionadas, que es el alma del muro. Entonces, en el alma del muro hay una distribución del acero, un acero principal superior, un acero también principal inferior y aceros intermedios que están transversalmente a estos aceros principales. Entonces, estos aceros de la placa, de la zona del alma, deben de pasar e introducirse a la zona de borde para que haya un buen refuerzo. En el otro lado igual. Y en muchos de los casos podemos colocar, para poder asegurar estos dos aceros transversales, un gancho que los conecte a ambos. Entonces, debemos de tener en cuenta que nuestras dimensiones de este ancho de la placa están referenciadas a rangos, por ejemplo, que puede ser mínimo 15 centímetros este espesor de esta placa, o puede ser mayor también dependiendo de la ubicación. En el caso de los sótanos, un ancho mayor de 20 centímetros. Pero hay otro sistema constructivo que podemos nosotros utilizar que no son las placas, son muros de ductilidad limitada. A las placas también se les conoce con el nombre de muros de concreto armado. Entonces, estos sistemas de muros de ductilidad son parecidas a las placas, lleva también acero vertical, lleva acero horizontal. La diferencia es que este acero es más delgado y la diferencia es que también solamente va una capa de acero y esa capa va en la mitad del muro, a diferencia de la placa que hemos dicho que tiene una capa superior y una capa inferior. No lleva los elementos de borde de refuerzo este muro de ductilidad limitada. Entonces es por eso que no podemos colocarlo en grandes proyectos y limitamos su utilización hasta 8 pisos y el espesor de 10 milímetros. Entonces es importante considerar que estas dos posibilidades de propuestas son las que nosotros tenemos para desarrollar los cerramientos verticales, que se han venido utilizando en las placas hace bastantes años y los resultados han sido buenos, trabajando principalmente con, en un inicio, las columnas y las vigas, y posteriormente ya trabajando de manera independiente. La idea en la propuesta, como ustedes han visto en el video, es que
se le proporcione una rigidez al edificio. En el caso de las columnas, hablamos la clase anterior de que tiene una dimensión que es mucho mayor, y esa dimensión era su longitud, comparada con su sección transversal, que era el ancho y también el espesor. Aquí en la placa pasa igual. La placa también tiene una dimensión que es mucho mayor. Igual la identificamos a la longitud de la placa. Y la otra dimensión, bastante menor, es el espesor. Hablábamos de los refuerzos de borde, que estos pueden ser, como en el caso que mostramos antes, de que tenían acá también un refuerzo adicional. Pero eso depende del diseño. Puede ser el refuerzo exclusivamente en toda la dirección de la placa, como hemos visto parcialmente antes, que estaba aquí. Entonces, si nosotros quitamos esta parte de acá superior, igualmente en el otro lado tenemos el mismo tipo de propuesta que nos aparece aquí. Su zona de refuerzo de borde al inicio, de igual manera al final. Estas dos zonas en dimensiones, en número de aceros, en cantidad de estribos, en la forma de colocar los estribos, es idéntica a esta de acá. Y acá vemos claramente, por ejemplo, cómo el acero de la placa se introduce a esta zona de borde y, para asegurar, hacemos una doblez en un gancho hacia la parte inferior y acá hacemos otra doblez. Entonces, con eso, ¿qué cosa es lo que tenemos? Garantizando el comportamiento de este acero principal cuando va a trabajar con esta zona de borde. Igualmente pasa con el acero inferior. Entonces, por ejemplo, aquí visualizamos, nos dice que hay, ¿cómo interpretamos esta parte? 10 aceros de 5 octavos, hay 2 estribos de 3 octavos, cada 22.5. ¿Y cuáles son esos estribos? Un estribo es este de aquí, que viene y voltea y baja a cerrar. Y el otro estribo, ¿cuál es? El que va a amarrar estos fierros del inicio, viene por aquí, sube y continúa para que pueda cerrar. Entonces vamos viendo que de esa forma van trabajando esos estribos que nos han indicado. Y en el centro ya nos dice que pues hay doble malla, que hemos dicho, en la parte superior y en la parte inferior, y los aceros son de 3 octavos cada 22.5. ¿Cuáles aceros? Estamos hablando de este acero que está identificado con punto y el acero que está identificado con las líneas en color. Cuando hablábamos de las columnas decíamos que también por la cantidad de acero nosotros podemos diferenciar cuáles son placas y cuáles son columnas. Y así tomamos como referencia el valor de 1% y podemos considerar que será columna cuando es mayor o igual a este 1% de la cantidad de acero, y para el caso de la placa cuando será menor o igual de 1. Debemos de tener en consideración que estos muros de concreto o
placas tienen que estar referenciadas en la parte del diseño a lo que son las consideraciones que nos da la norma E60. Y dentro de eso nos indica, pues, que mínimo el ancho 15 centímetros y lo que hemos dicho para el caso de los sótanos de 20 centímetros. Cuando tenemos un plano de estructuras, identificamos a las placas de esta manera. Todo el muro totalmente pintado. La distribución es muy parecida, son distribuciones bastante similares entre áreas, y también vamos a identificar lo que corresponde a los encuentros con otras placas que vengan en otra dirección. Y constructivamente esto lo vamos a referenciar en el proyecto de acuerdo a la ubicación. Habrán algunas de ellas que son un poco más anchas, como por ejemplo esto que aparece aquí en el plano, mucho más ancho, y habrán otras que son más angostas, como lo que tenemos aquí en el plano en la parte final. Entonces, en este sistema no tenemos la posibilidad de poder incluir las columnas, como estamos viendo. Entonces, eso facilita para su proceso constructivo. Lo que sí debemos de garantizar y tener en consideración son los recubrimientos, para que en una vista en planta, el concreto, que lo vamos a vaciar de acá arriba, pueda pasar por estas zonas que están con mayor sobrecarga de acero y también pueda pasar por estas otras zonas donde están los refuerzos en el otro sentido. Y para el caso de los muros, de acuerdo al tipo de acero que estamos utilizando, podemos escoger cuál es ese recubrimiento. Para el caso de los aceros de un 3/8 hacia dimensiones menores, 2 centímetros es suficiente como dimensión de recubrimiento. De igual manera también hay que tener en consideración la verificación del acero, como fue en el caso de las columnas, teniendo en cuenta los valores que nos da como refuerzo mínimo la norma. Aquí, como tenemos dos refuerzos, tenemos en un sentido, hemos dicho, en un sentido horizontal un refuerzo y otro refuerzo en el sentido vertical, entonces tenemos que hacer la verificación de estos refuerzos para poder tener en cuenta la cantidad de acero que nosotros vamos a colocar. También debemos de tener en consideración las características del detalle constructivo que nos pueda dar el plano, principalmente en estas zonas de borde donde vamos a reforzar. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que lo que hemos comentado, tenemos el acero que viene de la parte superior de la placa, el acero inferior de la parte, de la parte baja, y en esta zona de refuerzo, para lo que estamos viendo, por ejemplo, tenemos 8 aceros en la parte superior e inferior y 2 aceros en la parte central, o sea, en total son 10. Y la forma como lo están amarrando, vemos, por ejemplo, un estribo que va en el perímetro de los 10 aceros, y estos 2 aceros intermedios se fijan el de arriba con el de abajo con un gancho
Entonces, hay dos ganchos verticales y hay un gancho también que fija los aceros de la parte central, un gancho horizontal. Entonces, es importante cuando vamos a hacer la parte constructiva que veamos las características de este acero con sus dimensiones, sus dobleces y las recomendaciones que nos indican para poder garantizar que la placa va a responder ante diferentes solicitaciones externas desde el punto de vista sísmico. Pero no podemos quitar el desencofrado o quitar el acero que hemos colocado en su sistema de encofrado o la madera como encofrado, como uno de los compañeros comentó de manera muy rápida. Tenemos que esperar 12 horas para poder quitar estas partes que hemos colocado en la placa, independientemente de que sea una parte corta o que pueda ser una placa con encofrado más grande. Y debemos de tener en cuenta también que de acuerdo a estas características de las placas, debemos de hacer los refuerzos y colocar los sistemas de soporte de los paneles para que puedan tener adecuadamente una estabilidad cuando se va a vaciar. Entonces, una vez que hemos plano, vamos a proceder a habilitar el acero, vamos a cortar este acero de acuerdo a las dimensiones. Luego de esto ya tenemos lista la placa, la llevaremos a la parte de la cimentación, ubicaremos si va, por ejemplo, en una zapata, colocamos el alineamiento respectivo. Después de esto, tenemos en cuenta que vamos a vaciar el concreto, por eso debemos dejar los recubrimientos adecuadamente. Colocamos los paneles para encofrar. Para que estos paneles puedan tener la separación adecuada del concreto, vamos a colocar los separadores para que facilite y no se une el acero. Hacemos el encofrado, vaciamos el concreto, quitamos luego el desencofrado y posteriormente ya realizamos el curado de la placa. Entonces ese es el proceso constructivo que debemos de seguir. Para el encofrado de placas generalmente se trabaja con paneles de madera, pero también podemos hacerlo con tablas. Lo que debemos diferenciar es el sistema constructivo con el detalle que nos dice de fijación, bien, a través de estacas para la parte externa, igual madera que pueda darle un soporte para que no se desplace horizontalmente, a través de unas soleras, igualmente con unos puntales. Como tiene altura, no podemos poner un solo puntal en la parte inferior, porque esto se nos cae. Entonces debemos de repartir los puntales a diferentes alturas, dependiendo de la altura que va a tener la placa, para garantizar que los empujes en cada uno de los puntos va a estar soportado por estos puntales que aparecen de manera lateral. Adicionalmente también nosotros podemos colocar algunos refuerzos interiores. Aquí vemos, por ejemplo, este refuerzo interior para garantizar la separación entre las placas. Aquí mismo lo vemos ese refuerzo. Y por otro lado, de igual manera, reforzamos la placa haciendo unos huecos de tal manera que por esos huecos podamos colocar alambre
y asegurar el encofrado. Miren ustedes cómo se está asegurando acá el encofrado con estos alambres o también con algún otro tipo de anclajes o de tirantes, como vemos aquí. ¿Por qué? Porque la presión es muy fuerte del concreto y puede abrir el encofrado. Entonces hay que asegurarlo lo máximo posible para no tener algún tipo de inconveniente durante el proceso de asado. Dijimos que estos encofrados generalmente son paneles, si usamos madera, o paneles de acero. En el caso que sea paneles de madera, el panel tiene la dimensión de 1,20 m por 2,40 m, pero es una lámina, como si fuese una hoja. Hay que darle rigidez a ese panel. Entonces colocamos unos sistemas de bastidores en los bordes, sistemas de bastidores de madera en la parte interna, igualmente lateralmente también colocamos para garantizar de esa forma que no vamos a tener ningún tipo de problema en cuanto a que la madera se pueda partir. Estos paneles deben ser paneles estructurales escogidos para el encofrado o sistemas de encofrados metálicos que estos se adaptan muy bien al caso de las placas porque hemos visto que generalmente las placas son modulares y sus dimensiones son bastante similares o iguales. Entonces nosotros podemos sacar esta placa, luego de haberla realizado, llevar el encofrado a la otra zona o hacer el encofrado simultáneo de varias placas. Las consideraciones de vaciado del concreto son similares a las que hemos visto en las columnas, porque estamos hablando también de elementos largos, de una dimensión mayor que la longitud. No podemos vaciar directamente con la manguera hasta cualquier punto de forma indistinta y ahí interrumpir el vaciado. No, debemos de controlar una distancia mínima de la ubicación de la manguera. De igual forma, tampoco no debemos de vertir directamente el concreto, sino este debe de ir a unos canalones de tal manera que la mezcla venga, choque y luego vaya cayendo de manera conjunta. Por otra parte, el concreto que va a ir en el fondo debe ser un concreto con una fluidez mayor y conforme vamos subiendo, el concreto debe de ser un poco más seco. Entonces, eso va a garantizar de que el concreto que se coloca en toda la placa va a ser uniforme y se va a ver facilitada su unión entre este concreto más seco con este concreto fluido por el peso de los agregados. De acuerdo a la gravedad, esto va a caer, va a ir en la parte inferior y como estamos usando el vibrador los va a uniformizar y los va a homogeneizar. Entonces, habiendo concluido la parte de la colocación, podemos ya pensar en lo que vendría a ser su comportamiento, ¿no? Y para tener un buen análisis de este comportamiento, debemos de realizar el curado, que ya lo vamos a indicar cómo, pero lo que sí, considerar de que las fallas que se presentan en la placa, la gran mayoría son en la parte inferior. Entonces, así por ejemplo, fallas por flexión que se pueden dar en toda la parte izquierda de la placa, casi en su totalidad, y la placa presenta este tipo de rajaduras en el sentido del ancho de la placa. Mientras, una falla por cortante es una falla que se visualiza en el apoyo total de la placa y este también se da a lo largo de todo su ancho. En las fallas por deslizamiento
básicamente que tiene que ver con la fijación y el empotramiento de la placa. Estas fallas se presentan de manera más corta en longitud y puntualmente en la zona a la que se ha presentado ese deslizamiento. En lo que corresponde a las juntas de construcción, estas son fallas que se dan lateralmente y fallas generalmente a lo largo de la dimensión de la longitud. En cuanto a la cimentación, estas fallas tienen que ver con la profundidad de la cimentación y son básicamente referenciadas a las fallas por tracción, y en las fallas de compresión esto aparece en la parte lateral derecha cuando se identifica que no ha tenido el acero necesario para que pueda tener su estabilidad. Y en el caso de las fallas por bandeo, estas tienen que ver con la longitud de la placa y también tiene que ver un poco con los efectos de las fuerzas externas que se han podido presentar. Entonces, por eso que hay que limitar en el diseño la longitud máxima y también lo que vendría a ser los sistemas de arrastre, tanto horizontal como vertical. Dijimos en los muros de ductilidad limitada que colocamos una sola capa de malla y esta la ponemos en el centro. Esta malla deberá tener en la cimentación unas mechas de acero que permitan que cuando yo voy a colocar la ductilidad limitada para conformar el muro, pueda aquí traslapar en esta zona, pueda haber contacto con el acero vertical y así garantizar la adherencia de cada uno de los aceros de la malla. Hablábamos de que esta placa va a estar conformada por aceros verticales y aceros transversales. Entonces, hay que fijarnos que estos aceros horizontales deben también tener una fijación, un gancho que le permita que se rigidice y no se mueva cuando nosotros vamos a colocar el concreto. Lo que vamos a tener es que conformar torres de edificios, como los que estamos viendo aquí, en algunos de los casos unidos, en algunos otros de los casos con fachadas totalmente alineadas, y en otros casos la fachada tiene no un alineamiento, esta parte está más metida y esta está más salida. Entonces, esas características de diferenciaciones son las que nosotros debemos de tener en cuenta para ubicar correctamente cada uno de los elementos. Y así, por ejemplo, nosotros podemos realizar el vaciado de manera conjunto entre lo que es el muro con la losa. Y para eso tener y dejar preparado ya los elementos que nos van a permitir trabajar de esa forma. En el caso de vaciar el muro de concreto armado, o sea, la placa, los encofrados previamente preparados, el acero ubicado, entonces venimos con el concreto y directamente el concreto nos bombea y llenamos la placa. Una vez que hemos llenado, podemos pasar a la parte de la losa. Entonces, es importante considerar el equipo de trabajo
para poder realizar estas actividades en conjunto. Veamos aquí en la placa, no hay ningún tipo de cargas adicionales por el vaciado del concreto, porque lo vaciamos fuera. Simplemente vertimos el concreto, mientras acá es diferente, porque está el personal, está el equipo, está también, por ejemplo, realizándose actividades simultáneas con otro tipo de herramientas, con otras maquinarias. Entonces la carga es bastante alta que yo debo de tener en cuenta, a diferencia de aquí, de la placa, que está totalmente concentrado el trabajo. Entonces, si es así, debemos de tener en cuenta un orden de trabajo, debemos de considerar también una organización y debemos de pensar de que según cómo vamos avanzando el trabajo, tenemos que retirar, por ejemplo, esta tubería que es de acero, del bombeo del concreto. Esta tubería es más fácil retirarla porque es una tubería flexible, de goma. Entonces nos ocupa una buena longitud, una buena área de circulación, y esto debemos de tenerlo en cuenta porque si ustedes se dan cuenta por acá, estamos haciendo ya la finalización de la losa. Entonces, la idea es que con un buen orden de trabajo vamos a poder avanzar y evitemos también los peligros de accidentes que se puedan presentar. El hecho de que utilicemos el concreto premezclado no hace de que obviemos las pruebas del control de calidad. Entonces debemos de realizar el control del concreto fresco para medir el slam y ver la consistencia del concreto y verificar con lo que nos dice el transportista de la consistencia del concreto. Entonces, habiendo verificado que la correcta, procedemos ya a identificar la zona donde vamos a colocar el concreto o el piso. Vamos a utilizar la bomba para que ya se pueda distribuir el concreto de manera adecuada. Debemos de tener también en conocimiento que estos espesores hemos dicho que son de 10 centímetros y debemos de colocar tuberías o hacer cajas donde esas tuberías deben estar colocadas. Y tenemos tuberías también en sentido horizontal, tuberías en sentido vertical. Entonces, la idea es que se mantengan esos espesores para garantizar pues que la construcción es uniforme en el espesor de las placas. Teniendo en cuenta que vamos a tener mucha mayor facilidad y mayor avance de producción del trabajo, vamos a realizar el llenado de las placas rápido, porque son delgadas, tenemos la máquina y también esto nos va a facilitar que sigamos avanzando con el proceso constructivo de los otros pisos. Tienen algunas deficiencias o desventajas este sistema. Al ser muy delgada no hay mucha intimidad en cuanto a las conversaciones, el sonido, el ruido que se presenta, porque no es de un espesor que absorba. Igualmente también los ambientes son fríos, todo es concreto, no son ambientes que garanticen cierto incremento de la temperatura y hay mucho riesgo de que puedan haber fisuras si no hemos tenido en cuenta el buen proceso constructivo que debemos de tener. Ya de por sí hemos dicho que son elementos largos y angostos, entonces las características de los cuidados, tanto para lo que es la colocación del concreto, el tiempo que debemos de tener en cuenta para desencofrar, el proceso de endurecimiento del concreto para poder evitar la retracción del mismo en mayor rapidez y con esto la aparición de fisuras, y las fisuras no solamente aparecerán pues en las placas o en las paredes, tenemos fisuras
en los techos, fisuras en los encuentros del plano vertical con el plano horizontal. Y lo que sí es importante que estas fisuras debemos de tratar de rápidamente corregirlas para evitar que se puedan convertir en grietas y con eso ya tengamos un problema mayor, principalmente pensando en que existe una buena cantidad de acero. Las condiciones de trabajo y también las características de la fabricación de la mezcla van a influir en lo que es el incremento de estas fisuras cuando son fisuras porque el concreto se va secando. Entonces debemos de tener en consideración la calidad de los materiales, de igual manera también lo que viene a ser la colocación de las cantidades, los componentes en el diseño de mezcla. Por otra parte, de igual forma también uniformizar en el sistema del proceso cuando se está haciendo la colocación del concreto, es decir, qué tiempo es el que debemos vibrar, cada qué altura debemos de colocar el vibrador, cada qué punto debemos de separarnos de un lado a otro para vibrar, y también los elementos o los sistemas de encofrados que utilicemos, si son encofrados de metal, encofrados de acero, y como parte ya complementaria a estos encofrados, los elementos que usamos para curar, que pueden ser el agua de forma natural, puede ser también productos químicos, curadores, que van a facilitar rápido el desmoldado de estos sistemas de curado. Para poder prever estas fisuras, nosotros podemos utilizar diferentes tipos de fibras. Fibras sintéticas, como las fibras de nylon, de Kevlar, de polipropileno, o las fibras metálicas, como las de acero, que hay de diferentes formas. Entonces, esto van a ayudar a poder evitar que exista una mayor retracción y el concreto se fisure. De igual manera, también se va a tratar de tener en cuenta en el proceso constructivo de evitar los espacios, las zonas no vibradas, los huecos que se hayan podido haber generado, y con esto la aparición de cangrejeras donde resalte la visibilidad o el desprendimiento también del concreto exterior y permita la visibilidad total del acero, la visibilidad parcial o la concentración de zonas muy porosas, que es un foco muy alto de ingreso de la humedad que va a corroer el acero. Debemos también tener en consideración la colocación adecuada de estos aceros con la ubicación de sus tuberías para garantizar los espesores de 10 centímetros y no exista pues problemas con filtraciones del agua porque no se ha dejado correctamente la colocación dentro del muro. De igual forma también hemos de tener presente que en estos espesores hay encuentros entre el acero de la losa, el acero de refuerzo interior. Entonces el concreto debe de garantizar que su paso y su colocación es de manera eficiente para evitar este tipo de problemas que se puedan presentar. Voy a pasar la lista, así es que estén atentos para que puedan responder.
Alejandro. De acuerdo. Arrieta. Buenas tardes, profesor presente. Buenas tardes, Barreto. Bellido. Presente, profesor. Ya, gracias. Campos. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Cano. Presente, profesor. De acuerdo. Castañeda. Presente, profesor. Correcto. Chile. Presente, profesor. Correcto. Condeso. Presente, profesor. De acuerdo. Condori. Presente, profesor. De acuerdo. Corman. Presente, profesor. Correcto. Coronado. Presente, profesor. De acuerdo. De la Torre. Guerrero. Escobedo. Presente, profesor. Ya, correcto. Guevara. Guevara. Yassi. Profesor. Ya. Profesor, allá sí presente. Hernández. Buenas tardes, profesor. Presente. De acuerdo. Guamán. Presente, Juan Blanco, profe. ¿Cómo? Presente, Guamán Blanco, digo. Guamán, ya, correcto. Wingo. Presente, profesor Wingo. Correcto. Julca. Ya, de acuerdo. Laurente. Presente, Laurente. De acuerdo. López. Presente, profesor. Correcto. Mechán. Mendoza. Olivares. Olivares presente, profesor. De acuerdo. Osco. Osco presente, Palomino. profesor. Palomino. Paredes. Presente, profesor. Ya, correcto. Continuamos entonces. Ariona. Presente, profesor. Pesúa. Ya, de acuerdo. Pesúa.
Presente, ingeniero. Correcto. Ponce. Povis. Presente Povis, profesor. De acuerdo. Príncipe. Presente, príncipe, profesor. Correcto. Quinde. Presente, profesor. Quinde. De acuerdo. Rafael. Presente. De acuerdo. Rata. Presente, profesor. Correcto. Rea. Rivas. Presente, ingeniero. Ruiz, de acuerdo. Presente, profesor. Ya, de acuerdo. Zulca. Zulca, Trejo. presente, profe. Correcto. Trejo. Trejo, presente, profesor. De acuerdo. Valverde. Presente, profesor. Correcto. Vírica. Guamán. Presente, profesor. De acuerdo. Vírica Herrera. Presente, profesor. Vilca Herrera. Correcto. Correcto. Y Aranga. Presente, profesor. Ya, correcto. A ver, voy a mostrar la lista para aquellas personas que no han respondido o no se ha marcado la asistencia. Levanten la mano y luego yo les confirmaré de la modificación. Estén atentos entonces. Repito, aquellos que no estén acá en la lista levantan la mano para poder hacer la modificación. Ya, entonces vamos a hacer las correcciones. Profesor de la Torre, presente. A ver, un ratito, yo voy a ir confirmando, voy a ir confirmando. Levanten la mano hasta que confirme. Rivas está en la lista, no hay que hacer ninguna corrección. Puede bajar la mano, Rivas. De la Torre está corregido. Mechán está corregido. Pueden bajar la mano los que voy indicando. Guerrero está corregido. Bueno, entonces vamos a continuar ya, habiendo avanzado con lo que vendría a ser la lista.
Y hablábamos de lo que era la ubicación de las tuberías y los cuidados que debemos de tener en cuenta, igualmente las zonas que estaban totalmente reforzadas. Es importante tener en cuenta que básicamente los problemas de un mal proceso nos van a llevar a diferentes situaciones que después va a ser difícil corregirlas. Entonces, hay que tener en cuenta que para estos espesores, el concreto es un concreto que tiene una consistencia más líquida, un concreto más plástico. Entonces, es importante los cuidados en lo que corresponde a las características de la colocación con las alturas, el vibrado que se debe de tener en cuenta y por otra parte también lo que vendría a ser la verificación de la posición de la malla para que ésta no se mueva conforme se va colocando el concreto. Adicionalmente también hay que considerar de que en esta colocación del concreto la ubicación de el elemento con el cual estamos vaciando directamente, si es la manguera de la bomba, deberá de tenerse en cuenta en cada una de estas zonas donde pasa el concreto para que se uniformice y no exista de repente un bombeo, no es uniforme. Hay que tener en cuenta que por algo se llama concreto bombeado. Utiliza una bomba, pero a veces esa bomba, la compresora que se usa no tiene un flujo de bombeo uniforme por algún tipo de cambio de presión o por alguna falla que pueda tener. Entonces eso va a generar en el bombeo también problemas para poderlo colocar y se va a producir la segregación del concreto. Entonces hay que evitar esta separación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el bombeo tiene que ser constante con una presión determinada. Y con eso garanticemos que no va a haber la segregación por el bombeo del concreto, pero puede haber segregación por la colocación del concreto. Entonces, en ese caso, con las medidas que hemos estado indicando de el concreto que pueda ser un poco más seco, conforme vamos subiendo del fondo de la placa, el punto de colocación del concreto y que directamente no lo vertamos hacia el fondo, sino hacia una canaleta previa. Entonces va a ayudar a evitar que el concreto se separe. Pero también durante la colocación del concreto hemos dicho que tenemos elementos que se ha puesto para que rigidicen los encofrados y garanticen que haya una unión bastante buena y evite que el agua de la mezcla del concreto, por efecto del vibrado, pueda escapar por estas uniones y haya algún tipo de zona donde no pueda tener la uniformidad el concreto en todos los elementos que se ha colocado. También hemos dicho que interesa mucho que la ubicación sea lo más próximo a donde estamos vaciando. Una ubicación referencial buena es de 0,60 centímetros hasta 0,90 o 1 metro máximo, pero alturas mayores ya van a producir que los materiales caigan en diferentes velocidades. Cuando nosotros tenemos estos problemas, tenemos que pensar que son visibles en la superficie porque no se tarrajean las placas. Las placas solamente se les da, se llama un solaqueo, o sea, una nivelación y una igualdad
superficial de algunas porosidades que pueda haber. Entonces no podemos esconder los problemas con el tarrajeo y es por eso que debemos de corregir antes de proceder a la parte de los acabados con pintura. Entonces, si estos se pueden presentar de repente en zonas bastante notorias, como puede ser en las partes inferiores, en la parte alta no se visualiza mucho, pero sí en los pisos inferiores, y pueden estar concentrados con pequeños agujeros que se ha podido haber formado producto de esta segregación, o también puede estar enmarcados en lo que son las separaciones de altura entre piso de cada uno de los departamentos. Debemos de tener en cuenta, dijimos en un momento que vamos a dejar unas mechas y estas mechas deben estar aseguradas entre sí con el acero de la malla para que haya una transmisión de cargas de manera perpetua. Y asimismo eso también facilite la continuidad en la ubicación del centro de estas mechas que han sido puestas desde la cimentación. También debemos de tener en cuenta que no podemos dejar estos aceros separados. Debemos de unirlos, como están viendo acá, para que tengan ese contacto. Y ya luego fijados con su gancho respectivo, entonces así vamos garantizando en el sentido transversal que el acero no se va a mover. Sabemos que las varillas tienen una longitud, no son de una longitud indefinida, entonces por lo tanto debemos de tener en cuenta su traslape, y este traslape deberá de hacerse de manera similar en cada uno de los aceros que nosotros vamos a tener que traslapar para poder garantizar un mismo comportamiento a las solicitaciones por los diferentes esfuerzos que se presenten. En el caso de las tuberías que puedan ser de luz o de agua, que tengan que ver con básicamente la red, estas deberán de ser también cuidadosamente protegidas durante la preparación de la placa o en la preparación de la losa para evitar romperlas. Cuando pasamos por aquí se va a romper el tubo hasta que podamos colocarlo adecuadamente en el muro, bien de forma horizontal o en los aceros verticales, para que cuando vaciemos la placa ya estén en el interior. Y no debemos de forzar, hemos dicho que debe de estar colocada en el centro, la malla, pero hay casos en que se ha colocado fuera del lugar respectivo, y para poder tenerlo en el centro, doblamos el acero. Entonces, estos aceros no son uniformes en lo que es la transmisión de las cargas. O como en el caso aquí, por ejemplo, que vemos cómo se ha amarrado la tubería a estas varillas verticales, y en este otro caso no hay esa posibilidad porque el acero está fuera de su lugar. Entonces esto no solamente se presenta en la parte inferior, como estamos viendo, sino también puede ser en los espacios que corresponde al acero horizontal. Entonces, de acuerdo a esto, lo que es bueno tener en consideración es que, de acuerdo a los planos de instalaciones, debemos de verificar, colocar y ubicar correctamente las tuberías, taparlas estas tuberías con sus tapones respectivos para que cuando vaciemos el concreto no ingrese al tubo de desagüe
o al tubo de luz o a otro tipo de tuberías que se puedan colocar y eso perjudique posteriormente la colocación, el cableado de los tubos. Entonces, por el espesor son consideraciones que se debe de tener en cuenta y también pensar en que eso puede originar otros riesgos mayores o riesgos de una índole diferente. Para poder colocar el concreto debemos de tener las zonas listas para poder realizar este vaciado de manera uniforme y eso nos garantice que los elementos se están colocando de manera rígida cada uno de ellos. Hemos hablado de los separadores, en el caso de las losas, para garantizar que las mallas puedan estar levantadas en el caso de las losas y pueda fluir el concreto de manera bastante rápida y de manera bastante uniforme. De igual forma, de manera continua debemos verificar los planos para garantizar las dobleces en lo que son los anclajes de los aceros y estos ubicarlos con respecto a la zona donde nosotros creemos o se nos dice que debe de haber un mayor refuerzo. Y con esto vamos a garantizar que verdaderamente va a haber una transmisión de esfuerzos de manera uniforme. Al final, lo que tenemos son construcciones como las que vemos, delgadas, de paredes, en algunos de los casos solamente unidas por la losa de entrepiso, y en otros casos también con elementos verticales de menores dimensiones, pero al final lo que tenemos son espacios bastante amplios que son los que nos da este sistema constructivo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿De acuerdo, Lucas? ¿Alguna inquietud, jóvenes? Ya, Jordan, perfecto, gracias. Bueno, entonces, si no habría ya ninguna consulta, sí, dígame, Alexis. Sí, Alexis me decía, no interesa el orden, lo importante es que pueda estar la numeración, es por eso que yo les sugerí que lo envíen en PDF para que no se den esos cambios. Pero si por algún motivo se hubiese dado, ya eso hay que tenerlo presente para el próximo envío, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, como decía, nos quedamos aquí y ya nos veríamos la siguiente sesión. Gracias, jóvenes, que les vaya bien.